Saludar a los hermanos. Hermanos, bienvenidos a Tesoros del Cielo. Les saluda su hermana Sandra Cárdenas. Estamos ahora empezando la clase del vigor espiritual. Ahora avanzamos a otra letra. Acabamos de dejar la letra M. Y habíamos dedicado varias clases para el tema de la mente. Si no han escuchado el estudio, pueden ir a al canal de YouTube. Hay Tesoros del Cielo. 14 es en el YouTube, el canal de YouTube. Pero hoy vamos a empezar con la letra N y vamos a hablar del nuevo nacimiento. Como les mencionaba, ¿no? Es un tema bastante conocido para la cristiandad, es esa palabra, ¿no? Esa frase, el nacer de nuevo. Sin embargo, aunque es muy, pareciera sencillo, el proceso, ¿verdad? A la vez es bastante profundo y bastante serio, porque hace la diferencia, dijo el Señor Jesús, que para poder entrar a su reino era necesario nacer de nuevo. Ese es una condición o el requisito, ¿verdad? Para poder ver la gloria de Dios, ¿no? Y así que vamos a hablar un poquito de eso, pero necesito que ustedes participen contestando dos preguntas, ¿verdad? Y no les voy a pedir la respuesta, simple y llanamente es para que ustedes analicen su estado espiritual. Estas dos preguntas nosotros en el Ministerio de Evangelismo las llamamos preguntas de diagnóstico. Y como el nombre lo indica, obviamente las respuestas nos van a ayudar a saber con seguridad en qué está confiando la persona para su salvación y qué tan segura está de su salvación también, que es algo muy importante para todo creyente, saber con seguridad. Entonces, la primera pregunta es, si usted llegara a morir hoy, digamos que si usted muere hoy, ¿sabe con seguridad si iría al cielo? Es la pregunta. ¿Sabe con seguridad si iría al cielo? Si el Señor llegara a llamarnos hoy, ¿es algo que tenemos una confianza total o es algo que mucha gente responde, dice, es algo que estoy todavía trabajando? Es algo que no se puede saber. Muchos dicen, yo creo que eso no se puede saber o Dios sabrá. Pero la Biblia nos dice que la Biblia fue escrita para que sepamos que tenemos vida eterna. O sea, Dios quiere que sepamos, ¿verdad? Entonces, eso es algo personal entre usted y el Señor. Y la segunda pregunta empieza poniendo este escenario. Digamos que usted esté enfrente de Dios, ante la presencia de Dios, y Dios le preguntara, ¿por qué te tengo que dejar entrar a mi cielo? ¿Por qué te tengo que dejar entrar a mi cielo? Y muchas personas dicen, no sé qué respondería. ¿Por qué me tiene que él dejar entrar? Otros dicen, nunca he pensado en esto, en algo, en lo eterno, no he analizado qué diría, ¿no? Pero si esa es una pregunta difícil, piensen como, ¿qué creen que Dios requiere? ¿Cuál creen ustedes que es el estándar que Dios tiene para que se pueda entrar? O sea, ¿qué es lo que creemos que Él nos espera que contestemos, verdad? Y esas son las dos preguntas de diagnóstico y les voy a compartir mi pantalla para ver esto de la cuestión de nacer de nuevo. Y el Señor, vamos a usar solo una porción de las escrituras que es Juan capítulo 3, que es la narración de un encuentro que tuvo el Señor Jesús con un prominente maestro de la ley, un líder de líderes, judío, ¿verdad? Un fariseo llamado Nicodemo. Y aquí esto le dice el Señor, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo
no puede ver el reino de Dios. Esa es la respuesta. Más bien, es muy interesante cómo ¿por qué el Señor le dice esto? El Señor conoce los corazones y Nicodemo se acerca a Jesús de noche, como escondiéndose, como para que no lo vean sus compañeros líderes, ¿verdad? No quería reconocer que tenía interés en escuchar a Jesús. No quería que vean que, que estaba tal vez interesado en algo diferente a lo que la ley decía, ¿verdad? Pero el Señor lo confronta. El Señor conoce los corazones de cada uno de nosotros y aunque Nicodemo llega con halagos y le dice, maestro, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las obras que tú haces. O sea, Nicodemo sabía que Jesús eh, era real, o sea, que lo que él decía y lo que él hacía venía de Dios. No había otra explicación. Y Nicodemo lo reconoce, pero ahí en ese momento que él está reconociendo, halagando al Señor, el Señor va directo al punto, como diciendo, no es los halagos, no es las palabras bonitas que puedas decir acerca de mí, sino todo tiene que ver con tu espíritu, si has nacido de nuevo y tu relación directa con Dios. La expresión nacer de nuevo está en la Biblia, se lo dijo Jesús a Nicodemo y es allí mismo, en esta porción de las Escrituras, que encontramos su significado. Nuestra reacción más natural es pensar como Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nicodemo lo interpretó literalmente, nacer de nuevo. ¿Cómo voy a nacer de nuevo si ya estoy viejo? No puedo entrar de nuevo al vientre de mi madre. Pero obviamente que eso no era a lo que se refería el Señor Jesús. No se trata de un nacimiento físico. Lo que es nacido de la carne, carne es, sino de un nacimiento espiritual de Dios, ¿verdad? Pero el Señor usa la imagen, la figura y la ilustración del nacimiento. Todos nacemos una vez, ¿verdad? Y se puede nacer espiritualmente también. Las escrituras dicen que uno nace físicamente, ¿verdad? Muerto espiritualmente, porque todos hemos pecado, ¿verdad? Y el pecado trae muerte, muerte espiritual. Hablando, o sea, de un despego, no hay una relación con Dios por nuestra condición espiritual. Es lo que le pasó a Adán y a Eva. Adán y Eva pecaron, pero no murieron instantáneamente. Siguieron vivos físicamente, pero espiritualmente estaban muertos porque ya nunca más hubo una relación entre Dios, entre ellos con Dios. Dios los bendijo, obviamente les daba el aire para respirar y todo, pero espiritualmente perdieron la relación íntima y estrecha que tenía Dios con ellos en el jardín del Edén. Eso es estar muerto espiritualmente, no tener comunión con Dios, ya no escucharlo, no conversar con Él, no tener ese deseo de hacer su voluntad. Eso es estar muerto espiritualmente. Pero el Señor Jesucristo dice en el versículo 5 de Juan 3 que de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces es algo muy importante que Dios está diciendo, Jesús nos dice que hay un proceso, así como uno nace físicamente, ¿verdad? Hay un proceso. Igual espiritualmente es algo que viene de Dios, ¿verdad? Nicodemo, un maestro en Israel, debía conocer el Antiguo Testamento. Y aquí hay algunos versículos que nos habla de en qué consiste esto de nacer de nuevo. Ezequiel 36, 25 al 27 nos dice, esparciré sobre vosotros agua limpia
y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Noten, espíritu con E mayúscula hace diferencia entre el espíritu de Dios y el espíritu nuestro. El Señor va a poner su espíritu, dice, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Aunque esto es una porción profética de lo que el Señor va a hacer con Israel, nos ayuda a entender lo que el Señor ha hecho con nosotros. Él pone su espíritu dentro de nosotros, ¿verdad? Pero aquí nos estamos enfocando en el agua, ¿verdad? El Señor dice, con el agua te voy a limpiar, te voy a quitar esas inmundicias, voy a limpiarles de vuestros ídolos, ¿verdad? Y noten que le está hablando a Israel, pero ídolo no necesariamente tiene que ser algo físico, ¿verdad? Así como a veces una estatua o alguna imagen, ¿verdad? Ídolo es cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios, ¿verdad? Puede ser a veces la pareja, a veces un hijo, una hija, a veces puede ser el dinero, el trabajo, cualquier cosa que le demos más importancia, más atención, le entreguemos nuestro amor más que a Dios, ¿verdad? Y a veces no nos damos cuenta de los ídolos que se van formando en nuestro corazón. Y muchas veces Dios permite ciertas cosas, circunstancias en la vida para que hacernos ver que ciertas cosas han estado ocupando el lugar de Él en nuestra vida, cosas o personas, ¿verdad? Así que no seamos tan rápidos, siempre a veces pensamos, oh, las imágenes, esos son los ídolos, no necesariamente. Pueden ser cosas, pueden ser a veces profesiones, a veces pueden ser uno mismo. Uno es su propio ídolo, a veces, hacer uno su voluntad, más que la voluntad del Señor nos pone a nosotros sobre Dios en nuestra mente, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, pero el Señor dice, les voy a quitar toda esa inclinación, ese deseo de buscar otros dioses y les voy a dar un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Noten el corazón y el espíritu conectados ahí, ¿verdad? Y dice que cuando Él haga eso, cuando Él pone su espíritu en nosotros, nos da la habilidad para poder cumplir sus estatutos, guardar sus preceptos y poner por obra su palabra. O sea, es el Espíritu de Dios el que nos habilita, el que nos hace mover, ¿verdad? No es nuestro deseo, es algo que Dios a través de su Espíritu Santo no produce en nosotros, ¿verdad? Así que, porque nosotros estando muertos en delitos y pecados, no podemos hacer nada. Un muerto no se puede mover, no puede pensar, no puede hacer nada. Entonces, no hay nada que nosotros podamos hacer por nuestra habilidad o deseos para complacer a Dios. Tiene que ser a través de su Espíritu Santo. Una vez que viene el Espíritu Santo, nos habilita, nos hace respirar un aire diferente, ¿verdad? Nos hace ver las cosas diferentes, desear cosas diferentes, pensar diferente, porque pone la voluntad de Dios en nosotros. Muy bien. Entonces, este nacimiento, en primer lugar, es de agua. Esto no es una referencia al bautismo, ya que el bautismo no salva. Eso es muy importante. En ninguna parte en las escrituras se dice que el bautismo salve. A veces las tradiciones humanas o pensamientos humanos han injertado todas estas creencias, pero no son bíblicas. En la Biblia no se encuentra ninguna referencia a que el bautismo salve, ¿verdad? Y en segundo lugar, tampoco se encuentran versículos que digan que el bautismo añade a la salvación. El bautismo es un testimonio
del salvo, ya es de una persona que ya ha nacido de nuevo en Cristo Jesús, se bautiza para públicamente dar a conocer una decisión que ha venido de su interior. O sea, es un reflejo de, del paso que ha tomado en Cristo Jesús y de la limpieza que el Señor ha hecho, de la salvación que el Señor le ha dado a través de la presencia del Espíritu Santo y sella. En el bautismo es como una figura de que muere al mundo, muere al yo y resucita a la nueva vida en Cristo. Hay hermanos y esto es algo que muy poco se dice, pero que ponen en el momento del bautismo el, la presencia del Espíritu Santo, que mueren a sí mismos y vienen a una nueva vida en Cristo. Que es algo muy interesante porque ahí se les da la seriedad, el testimonio tremendo de lo que es ese paso, ¿verdad? De fe. Por eso que los creyentes del primer siglo apenas confesaban creer en Jesús, se bautizaban. Era instantáneo el acto, porque se conectaba esa presencia de Dios en su vida al hacer esa declaración: muero al mundo, muero a mi yo y resucito a una nueva vida en Cristo con la presencia del Espíritu Santo en mi vida. Lamentablemente, otra vez, por las costumbres, las tradiciones, las imposiciones humanas, se van haciendo cambios a la palabra de Dios y se pierde el impacto del mensaje, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si se bautiza a un niño, ¿qué pasa? Un niño, ¿de qué se arrepiente? ¿Qué compromiso hace ese niño de dejar la vida pasada si no tiene ninguna vida pasada y prometer o entender que nace de nuevo a una vida entregada al Señor? Y lo mismo que pasa con un adulto que profesa, confiesa creer en Cristo Jesús, pero no se quiere bautizar. No ha entendido el impacto que la presencia del Espíritu Santo hace en su vida, porque eh, es el Espíritu Santo el que produce esa nueva vida, nos da aliento, ¿verdad? Como en el principio el Señor sopló aliento de vida a Adán, igual cuando alguien nace de nuevo espiritualmente, el Señor es el que sopla su Espíritu Santo para que uno pueda respirar en una nueva, un nuevo entendimiento, una nueva luz, una nueva vida, ¿verdad? Y entendiendo eso, comprendemos que no es que nosotros tenemos que limpiarnos. Hay gente que dice: yo no me quiero bautizar porque todavía no estoy listo. Y hay gente que enseña y dice: tienes que hacer esto y tienes que hacer el otro, y si no haces el otro, y si no haces esto, no te puedes bautizar. Entonces la persona dice: no, todavía no estoy listo, no puedo. Pensando que es algo que tiene que hacer la persona para nacer de nuevo. Pero el nacimiento, por eso se usa esa imagen del nacer. ¿Qué hizo usted para nacer? ¿Cómo contribuyó para nacer? Bueno, puede decir alguien: yo fui ese espermatozoide que de entre millones de espermatozoides gané la carrera y llegué primero. Pero ¿quién hizo ese espermatozoide? Uno no contribuye en sí para nacer. El Señor le concede la vida. Y en ese sentido, se entiende que en la soberanía de Dios, en la presciencia de Dios, que todo lo sabe, Él sabe qué persona está dispuesta a creer en Él, ¿verdad? Y Él concede esa bendición de nacer de nuevo, al que Él ya en su infinita sabiduría, Él sabe que esa persona va a venir. Él sabe también los que no, ¿verdad? Y les respeta su decisión. Si no quieren, no les da de su espíritu
y de esa manera la persona no sigue muerta, no escucha, no, no ve, no percibe lo espiritual, porque no tiene el Espíritu de Dios. Entonces, de esa manera se entiende lo que es la elección, lo que es la predestinación, ¿verdad? Dios sabe, todo lo sabe. Él sabe quién este, va a creer en Él. Así que el hecho del bautismo no es algo que la persona tiene que luchar y tratar de llegar a una limpieza para decir, ok, ahorita ya creo que ya puedo acercarme a Dios. Nunca bajo nuestros propios esfuerzos podremos acercarnos a Dios porque un solo pecado nos descalifica, nos hace culpables ante Dios, nos contamina, un solo pecado, ¿verdad? Así que la limpieza, la regeneración viene viene de arriba, viene del Espíritu Santo de Dios. Y Él es el que nos hace andar, como dice aquí, en sus estatutos, guardar sus preceptos y ponerlos por obra. Solamente por eh, el poder del Espíritu Santo. De otra manera no podríamos, seríamos lo mismo que los demás, ¿verdad? Así que tenía aquí, quería enseñarles, aunque esto pareciera fuera del tema, pero se me hizo muy interesante para hablar un poquito de ah, del proceso del nacimiento y lo maravilloso que es pensar que en la misericordia de Dios Él permitió que nosotros naciéramos. Y quería enseñarles esto es a nivel celular, ¿verdad? A nivel ya biológico, cómo logra llegar ese pequeño espermatozoide al óvulo, ¿no? Al huevo. Y miren, aquí les voy a poner en silencio esto, pero a, a ver si lo podemos ver juntas aquí. Miren, obviamente ahí viene, la pareja se va y aquí empieza el proceso, ¿no? Entran millones y millones y millones de espermatozoides. Y de todos esos millones, solo uno va a llegar a ovular, va a llegar a, a fertilizar el, el óvulo, ¿verdad? Y lo interesante es que es como una carrera, ¿no? Todos están tratando, ¿verdad? Pero imagínense, todos esos pudieron haber sido otra persona, millones. En ese proceso, cualquier otra persona pudo haber nacido, pero Dios tenía un plan de que uno de todos esos, y ahí cuando estaba viendo hasta vi como que se ve una cara allá atrás, ¿verdad? Pero no, es parte de, del camino que tienen que seguir. Y todo esto, ¿verdad? Dios lo ha diseñado de una manera perfecta, ¿no? Que este, son cuidados, todos estos espermatozoides son cuidados hasta que llegan, ¿verdad? Y la lucha, la carrera, ¿verdad? Ahí va, ¿verdad? Siguen avanzando hasta que por fin logran visualizar la meta, ¿no? Y cuando llegan, algunos tratan de entrar, varios, pero una vez que uno entra, se cierra la posibilidad de que otros vuelvan a entrar. Obviamente, en el caso de los gemelos, eso es algo especial, ¿verdad? No soy experta en esto, no sé si entran juntos o si se dan dos separados o puede darse el caso así similar, ¿no? Que entran juntos y aparte y por eso hay diferentes, unos que son gemelos idénticos y otros que no. Pero miren, ahí están tratando de entrar, pero hay un secreto, o sea, no en cualquier parte se puede entrar. Tratan y tratan y tratan hasta que solo uno, y ahí nos van a mostrar cómo se abre el espacio para que ese uno entre. Y una vez que entra, este, sucede el milagro. Miren, están como analizando cómo entrar, no pueden hasta que se abre el camino.
y ahí entró. Y ya estando adentro, ya, mire, se cerró, no puede entrar nadie más, ¿verdad? Y prácticamente nació, ahí se da la fecundación, ¿no? Que es algo fantástico, milagroso, ¿no? Miren, ya estando adentro, este, hay otro proceso, ¿no? Ahí deposita esa célula, se desprende y, y entrega la célula que se conecta con la que ya está dentro. Y ahí se forma o se da paso a la formación del embrión. Así que que se va a ir dividiendo, ¿no? Y se va a ir formando hasta que ya eso va a avanzar, tiene que entrar ¿verdad? Al vientre, ¿no? Donde se va a coser, así muchas veces dicen, esa marcha, y ahí se me hace bonito como el Señor como en terciopelo, lo protege, ¿no? Hasta que llega al lugar donde tiene que llegar para empezar ya el desarrollo del embrión, pero ahí está creciendo, o sea, empieza las células a multiplicarse, ¿no? Y ahí queda depositado para ya darse la formación del bebé. Ahí está y ahí empezamos, ¿no? La vida en el Señor. Así que se me hace, así como nacemos la primera vez, igual para la vida espiritual, ¿no? Uno no contribuye, todo viene de arriba, ¿no? El Señor pone déjenme aquí poner de nuevo, Él da de su espíritu que empieza una obra creadora en nuestro corazón, en nuestra mente, en todo, ¿no? Empieza a formarnos a la imagen de Cristo, ¿no? Corregirnos, empieza el proceso, ¿no? Y viene de Dios, pero entonces viene el debate, ¿no? ¿Qué tanto contribuye uno? Bueno, ¿qué tanto contribuyó uno para nacer? Es la pregunta. Y aquí estamos, ¿verdad? Fue un regalo de Dios. No contribuimos para nada. El Señor pone el deseo, nos abre, nos despierta. Oímos su voz estando muertos en delitos y pecados y respondemos a ese llamado. Entonces, este nacimiento en primer lugar es de agua, ¿verdad? El Señor nos va a limpiar, pero ¿cuál es el agua? Ya dijimos, no es una referencia al bautismo, ya que el bautismo no salva ni añade a la salvación. El agua aquí es más bien una referencia a la palabra de Dios. Por eso digo, el Señor nos habla estando muertos, así como lo hizo con Lázaro. Lázaro, ven fuera. El muerto respondió, escuchó la voz del Señor y respondió al poder de Dios. Responde a, a la habilidad que Dios le da con su palabra, ¿no? Juan 15:3 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, ¿verdad? El Señor, a través de su palabra, nos despierta y nos da vida, ¿verdad? Nos limpia. Efesios 5:26 dice, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. O sea, escuchamos la voz de Dios y empieza esa vivificación. Santificar quiere decir separar para y separado por. Hemos sido separados por Cristo para su gloria, para ser de Él, separados para honrarlo, ¿no? Eso es doble función, para y por, ¿verdad? No solamente porque mucha gente dice, yo he sido llamada por Jesús, pero no dedica su vida para Él, simple y llanamente como que si nada haya pasado. Y tiene que haber
una dualidad en ese proceso de lavamiento, de santificación, ¿no? Llamados por Él, para Él, ¿verdad? Para la gloria de Él. Primera de Pedro 1:22 dice, siendo renacidos, aquí está, nacidos doble, no de simiente corruptible, no por un humano, como un hombre o una mujer, como hemos visto en este caso, sí, sino de una simiente incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. El poder de la palabra de dar vida nos ha vivificado en Cristo, ¿verdad? La palabra es esa simiente, como acabamos de ver, que produce una fecundación espiritual. Cuando alguien escucha, dice la palabra del Señor, y cree el Evangelio del Señor, es sellado por el Espíritu Santo. Eso lo vamos a ver. Santiago 1:18 dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. De ahí la importancia de leer, de escuchar, leer sí, o ver la palabra de Dios. Ahora la podemos ver en nuestras televisiones, en nuestros teléfonos, la computadora se puede ver, se puede escuchar la palabra de Dios, se puede, eh, básicamente de todos los medios, ver, escuchar el mensaje, la palabra de Dios. A veces, y por eso la importancia de estar seguros que donde nos congregamos se nos dé la palabra de Dios, porque mucha gente puede estar dando mensajes positivos, mensajes de motivación, mensajes de gusto, ¿no? ¿Verdad? Chistes, se pueden dar testimonios, se pueden dar historias, tantas cosas que la gente pasa el tiempo a veces enfocados en cosas que pueden ser interesantes o pueden ser, ¿cuál es la palabra cuando? De entretenimiento, ¿verdad? Pero no tienen poder para dar vida. Pueden entretener, y pueden hacer disfrutar el momento, pero no van a cambiar al individuo. Es solamente la palabra de Dios. Y lamentablemente, a medida que nos vamos acercando al tiempo del fin, menos palabra de Dios. Por eso es que Satanás trata de confundir y quitar la palabra de Dios. Mucha gente dice ya eso de leer la Biblia, eso es anticuado, eso es algo ya no se debe de tolerar, y le empieza a ver pretextos, porque Satanás sabe que la palabra de Dios es lo que transforma, es lo que hace nacer, limpia a la persona para que el Espíritu Santo venga, ¿no? Es la palabra de Dios. Así que Santiago 1:18 dice, Él de su voluntad, el Señor, a Él se le antoja hacernos nacer de nuevo por la palabra de verdad, ¿no? La importancia, ¿no? De leerle a los niños la palabra de Dios, enseñarla, porque es el poder de Dios. Dice que el Evangelio es el poder de Dios para salvación, ¿verdad? Así que la Biblia es la revelación de Dios, la voz de Dios hablándonos y mostrándonos que somos pecadores delante de Él y que nuestro pecado merece la muerte. La Biblia nos va a explicar esto, nuestra condición espiritual, nuestra necesidad de un Salvador y la solución a nuestro problema. Dice, pero también nos señala el camino de salvación, el cual es Jesús, el Cristo, y que solamente en Él hay perdón de pecados y vida eterna. Así que el nuevo nacimiento es de agua, como ya hemos visto, y del Espíritu. Es el Espíritu Santo quien convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. O sea, es una labor conjunta. Obviamente la palabra de Dios ha sido inspirada por el Espíritu Santo y Él usa su palabra para convencer a la persona de que es pecadora y que necesita un Salvador y que ese Salvador solamente es Jesús.
¿verdad? Nos convence de pecado, de justicia, la justicia de Cristo, porque Él es el único perfecto y no podemos nosotros salvarnos a nosotros mismos, ni tampoco podemos ir al cielo porque queremos. Es algo, ¿cuál es el estándar? Es la pregunta para entrar al cielo. Es la perfección. Al cielo no se puede entrar, no puede entrar nada pecaminoso. Entonces, ¿cómo podemos llegar si no somos perfectos? Porque tenemos que nacer de nuevo teniendo el Espíritu de Cristo. Él es el perfecto y ese Espíritu nos habilita para entrar, ¿verdad? El Señor nos cubre con su presencia. Por eso dice de justicia, la justicia de Cristo y de juicio para los que no creen esto. Tito 3:5 dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. O sea, hay un proceso que el Señor hace para que podamos nacer, así como en la vida natural, ¿verdad? Hay un proceso para que esa, esa, ese espermatozoide llegue, ¿verdad? Hay un proceso igual para nacer de nuevo. El Señor nos limpia a través de su palabra, nos va regenerando en la mente y nos renueva nuestro espíritu. Es algo que no lo vemos físicamente, igual que en el aspecto natural, no se ve esto que está pasando, pero está viendo un tremendo movimiento, hay una gran actividad y hay un gran impacto, una explosión de vida. Igual en el aspecto espiritual, uno no ve lo que Dios está haciendo adentro del corazón, la mente de la persona, pero cuando viene el Espíritu Santo, la persona sabe que ya no es la misma, sabe que ha nacido de nuevo. Dice, cuando la persona cree en Jesús como Salvador, el Espíritu Santo viene a morar en la persona. 1 Corintios 6:19 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? Efesios 1:13 dice, en él, hablando de Jesús, en él también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados por el Espíritu Santo de la promesa. O sea, hay que usamos nuestros sentidos para entender el plan de salvación, de redención, ¿verdad? De ese nuevo nacimiento, ¿verdad? Y el Señor nos hace de él. En el momento que pone su espíritu, deposita su espíritu en nosotros, somos su templo, somos su casa, somos su hogar, somos su cuerpo. Y eso es lo que dice el Señor. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. En el momento que el Espíritu viene, nos hace su cuerpo. Acuérdense que los espíritus buscan cuerpos, ¿verdad? Eso le pasa, por ejemplo, se ve en los casos de los demonios, buscan cuerpos. Y al igual que el Espíritu del Señor, Él viene al cuerpo del creyente, ¿verdad? A separarlo, a sellarlo, a marcarlo con su presencia para el día de la redención. El día que el Señor nos llame, va a ver a su Hijo en nosotros, el Espíritu de su Hijo. Y al ver a su Hijo, ve la perfección y dice, tienes a mi Hijo, entra. Jesús es el único que nos da la entrada libre a la presencia de Dios. También el capítulo 3 de Juan tiene varias referencias a creer en Cristo. Aquí está la clave que yo creo que es donde la gente tiene problema, porque todo mundo dice creer en Jesús. Los musulmanes creen en un Jesús que no murió en la cruz, pero creen en Jesús. Todas las sectas creen en un Jesús. De alguna manera, unos creen que Jesús es un ángel, otros dicen que Jesús era un gran maestro, pero creen en Jesús. Y la Biblia dice, el que cree en Jesús tiene vida eterna, pero también dice que los demonios creen y tiemblan. Entonces, si los demonios creen y
y le tienen temor a Dios. Y no, ¿por qué no son salvos? Si sí creen, porque no se trata de creer intelectualmente, o sea, de decir, yo sé que existió, yo sé que Jesús existió, yo sé que Él murió, yo creo intelectualmente, los demonios también creen intelectualmente, ellos saben que Jesús existe y sabe que los va a juzgar y le tienen terror. Por eso le decían, has venido antes de tiempo a juzgarnos, has venido, no nos saques, tenían y le tienen gran horror porque saben que Él los va a juzgar. Pero el creer no está en el asentir y decir, sí, 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 yo sí creo. Eso no es creer para salvación. Creer para salvación es confiar solamente en Jesús para nuestra salvación. O sea, decir, reconocer que solamente a través de la obra de Cristo, la vida de Él, su muerte, su resurrección, su ascensión, todo está, es un paquete, es un regalo que empieza con su vida, porque Él es el único que vivió una vida perfecta. Él es el único que complació a Dios en todo, cumplió las escrituras a cabalidad. Su vida es importante porque complace al Padre. Su muerte es importante porque paga una deuda que nosotros no podíamos pagar, porque él es el puro, el inocente. Él es el rico que da su vida por el pobre espiritualmente hablando. Entonces es importante la vida, la muerte, la resurrección. Dijo Pablo, si él no hubiese resucitado, en vano creemos en él, porque es la resurrección la que confirma que él era perfecto, porque la muerte no podía contenerlo. La muerte solo contiene al pecador, porque la paga del pecado es muerte. Cuando uno muere ahí se queda porque ha pecado, pero Jesús siendo perfecto, la muerte no podía contenerlo. Y entonces confirma con su resurrección que Él es quien dijo ser el Mesías, el Cristo, el ungido de Dios para salvar al pecador, ¿verdad? El Rey de Reyes, el Señor de Señores. Así que creer no solamente es asentir, estar de acuerdo y decir yo creo que vivió, que existió, sino tiene que convertirse en fe. O sea, tenemos la idea aquí en la cabeza, ¿verdad? Pero tenemos que llevarlo a una confianza, a a una seguridad de... um, la fe se considera como una confesión activa. O sea, yo creo, entonces actúo, porque he creído, obedezco, ¿no? Hay un proceso hay un impacto en nuestra manera de la fe, como si leemos en Hebreos el salón de los héroes de la fe, todos, y hay un verbo activo por fe, por esa fe en Cristo, ellos, es la fe en Jesús, aunque no lo conectamos muchas veces, ellos entendieron, proyectando en el futuro, que vendría el Mesías, y por esa fe en ese Mesías, ellos vivieron de la manera que vivieron, porque en ese tiempo, en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo no habitaba en el creyente, venía sobre el creyente, pero no dentro del creyente, como nosotros permanentemente. En ocasiones esporádicas venía, se quedaba y después se iba en el Antiguo Testamento. Por eso David oraba, no me quites, pero con nosotros, una vez que hemos nacido de nuevo, está ahí, ¿verdad? Y es nuestro trabajo no contristarlo, no estar a tono con su voz. Entonces, el capítulo 3 de Juan tiene varias referencias a creer. ¿Qué es esto? El versículo 15 dice, para que todo aquel que en él cree, o sea, confía en él solamente, en el que actúa sobre esa creencia, ¿verdad? El que confiesa su nombre, el que le pide que venga, el que lo recibe. O sea, el creer tiene diferentes matices, ¿verdad? Pero
todos se ven con un acercamiento a Dios. O sea, ya la persona ha sido, ya ha escuchado, ya está despierta a la voz de Dios y cree en el mensaje, ¿verdad? Y en el momento que confía solo en Jesús, no se pierde, más tiene vida eterna. El versículo 16, que es el más famoso para todo el creyente, dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Otra vez, creer, ¿no? El acto de ser despertado a fe, a fe. El que en Él cree no es condenado, fe en Él solamente. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, en la autoridad del Hijo, viéndolo como Rey, como Señor, como dueño, ¿verdad? El que cree en fe, ¿no? Esa entrega en fe en el Hijo, tiene la vida eterna. Bien clarito, ¿no? Está muy, muy claro. En el Hijo, todo se concentra en el Señor Jesús, dice, pero el que rehúsa tener fe en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Bien, dice, si has entendido por la palabra de Dios, la Biblia, que eres un pecador y que mereces la condenación, entonces el Espíritu Santo está obrando en tu vida para convencerte de la necesidad de tu salvación. Debes creer en Jesucristo como tu único Salvador. Es la fe en quién Él es, en lo que hizo por mí y en la resurrección. Por eso la vida del Señor es tan importante, porque en su perfección complace al Padre, su muerte perfecta, el inocente es aceptado ese sacrificio por el Padre. Sin derramamiento, dice la palabra, de sangre, no hay remisión de pecados. Nadie puede salvarnos porque se le antoja. No, tenía que ser el sacrificio perfecto de sangre. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y el Cordero de Dios tenía que ser perfecto, sin mancha, sin ningún defecto. Y el Señor Jesús cumple todos esos requisitos, ¿verdad? Entonces, delante de Dios no podemos poner ningún otro Salvador, porque ninguna otra persona ha satisfecho al Señor, a Dios Padre, ningún otro ser ha derramado su sangre por nosotros, ningún otro ser ha resucitado por nosotros. El Señor Jesús es el único que ha hecho esto. Así que si crees en Jesucristo como tu único Salvador y su obra en la cruz fue por salvarte, serás salvo. Habrás nacido de nuevo. Recuerda, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, para terminar, hermanas y hermanos, empezamos con dos preguntas. Si murieras hoy, ¿sabes con seguridad si irías al cielo? La respuesta para todo creyente que ha nacido de nuevo es sí, un gran sí, estoy seguro, porque no es por mí, es por Él que puedo ir al cielo, ¿verdad? Porque Él me promete eso a través de Cristo, ¿verdad? Así que el creyente tiene seguridad porque ha nacido de nuevo por la obra santificadora de la palabra de Dios y del Espíritu Santo que viene a morar en nosotros y nos sella para el día de la redención. La segunda pregunta es si Dios le preguntara, ¿por qué? ¿Por qué te tengo que dejar entrar a mi cielo? ¿Qué diría? Les digo la verdad, hace muchos años a mí me hicieron esta pregunta y aunque yo acepté, usamos esos términos, ¿verdad? Acepté al Señor desde chiquita, ¿no? Oficialmente, públicamente lo hice a la edad de 11 años. Ah, acepté al Señor como mi único Salvador y mi respuesta a esta pregunta fue, ¿qué le diría?
yo le diría que Jesús murió por mí y eh, pagó mi deuda. Esto le puse, pagó mi deuda en la cruz y me compró un lugar en su cielo. Esa fue mi respuesta a él, por esa pregunta. Jesús murió por mí y pagó mi deuda en la cruz y me compró un lugar en su cielo. Pero después de estar leyendo la respuesta, me quedé pensando y dije, como que algo falta aquí. Borré ese punto y le puse una coma y le puse y porque le obedezco. Y ahí lo dejé. Y después empecé a escuchar el mensaje del evangelismo y me di cuenta que esta segunda parte era un gran error teológico y una gran arrogancia espiritual de mi parte, porque no hay nada que yo pueda hacer para satisfacer el requisito, el requerimiento de parte de Dios, que es la perfección. Por mucho que yo me esfuerce, dice las Escrituras, no por obras, para que nadie se gloríe. En otras palabras, no es lo que hacemos lo que nos lleva a la gloria, es lo que Él hizo lo que nos lleva a la gloria, si creemos en eso. Y ahí es donde entra la fe, porque es muy difícil humanamente reconocer que no es por nosotros. Es muy difícil humanamente reconocer que otro es el que puede salvarnos. Normalmente tenemos dichos como, uy, usted es tan bueno, usted es tan buena, se va a ir al cielo, aún con todo y guaraches, con todo y chancletas o con todo, ¿verdad? Hoy usted es tan linda que ya el cielo está esperando. Y normalmente tenemos estos dichos también, por ejemplo, alguien muere y decimos, oh, ya está un ángel en el cielo. Pensamos que el entrar allá es nomás quererlo o nomás requiere que la persona haya sido buena persona, ¿verdad? Pero Dios tiene sus estándares, ¿verdad? Es su casa, ¿verdad? A veces nos atribuimos cosas que no. ¿Le gustaría a usted que yo meta gente a su casa, que vaya y agarre unos vagabundos de Los Ángeles o a lo mejor gente que anda tirada por ahí en la calle y digo, ¿sabes qué? Yo conozco una casa bien bonita. Allá en Chino Hills o en Diamond Bar, conozco a alguien que tiene una casa bien bonita. Vamos, te llevo. No, me va a decir usted, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué quieres meter gente que yo no conozco, gente sucia, gente, no, no quiero este tipo de gente en mi casa? Y a veces a la casa de Dios, le mandamos a todo mundo, ¿verdad? Ya ha sido como dicen, el dicho dicen, no hay muerto malo, ¿no? Todo mundo cuando muere es bueno, ¿no? Y no es así. Delante de Dios, Él tiene su plan, Él ha provisto todo para nuestra salvación en Cristo, ¿verdad? Y aunque nos cueste reconocer, Él es el único medio. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Así que a veces podemos, sí, nuestra teología se puede ir por un lado y olvidarse que solamente a través de Jesús hay este acceso, ¿verdad? Y si yo lo hubiese quedado nomás donde estaba y lo hubiese dejado ahí, que Jesús murió por mí, pagó mi deuda en la cruz y me compró un lugar en el cielo, hubiese sido la respuesta correcta, pero algo en mi corazón me decía que yo tenía que ponerme a su lado, ¿no? Y lo que yo hago. Y el Señor a través de las escrituras me dio muy duro, pero me hizo renacer a la verdad. Fue algo muy hermoso para mí. A eso les estoy hablando esto
tal vez unos 10, 15 años atrás, después de muchos años de conocer al Señor. Pero a veces podemos olvidarnos que solo hay uno perfecto y solo hay uno digno. Y ese digno, ese es nuestro Señor Jesús. Y por mucho que la gente eh, lo haga no popular, o estamos entrando a etapas muy difíciles donde la fe es probada, porque salen muchos salvadores, salen muchas ofertas del cielo y uno tiene que mantenerse firme. Solo Cristo salva, solo fe en Jesús. Confío solamente en lo que Él hizo. No hay nada más que yo pueda añadir para, para estar con Él en el cielo. Así que su respuesta es usted con Dios, pero el Señor quiere que dependamos completamente de Él. Él quiere que confiemos solamente en Él y que esperemos solamente en Él. Así que vamos a orar y si este tiempo es un tiempo de reconciliación con el Señor, de pedirle perdón por uno ponerse a su lado y pensar que eh, tenemos la misma autoridad que Él, humillarnos delante de Él y reconocer que entendemos que solamente a través de Él, obviamente una vez que Él viene a nosotros, va a ser una obra hermosa de cambio y nos va a usar para su gloria. Por eso es por Él y para Él. Van a haber obras de obediencia, obras de labios que confiesen al Señor. Va a haber obras de bendición. Sí hay obediencia, pero no obedecemos para salvarnos, sino que obedecemos porque somos salvos, que es muy diferente. El Señor la presencia del Espíritu Santo es el que nos permite obedecer, querer y hacer la obra a la que Dios nos ha mandado. Así que vamos a orar. Señor amado, te damos gracias por el milagro del nuevo nacimiento, Señor. Gracias porque tú vienes a nuestro corazón, lo cambias, quitas el corazón de piedra, Señor, y nos soplas tu Santo Espíritu a nuestra vida, Señor. Gracias por su presencia que abre nuestros ojos, abre nuestros oídos a tu palabra, Señor. Nos hace respirar y ver las cosas de una manera diferente. Nos derrama tu amor para que podamos perdonar, para que podamos amar, Señor, y servirte. Gracias, Señor, por la obra maravillosa que haces en cada uno de nosotros, Señor. Entendemos que solamente el creer, el tener fe en Jesús, su vida, su muerte, su resurrección, saber que lo que Él hizo, nadie lo ha hecho ni lo hará. La obra que Él hizo es perfecta. No hay nada que añadir, solo Cristo. Gracias, Señor, porque esa fe en esa verdad nos liberta del legalismo, nos liberta de la presión que el mundo puede poner. Señor, nos hace libres para amarte, para seguirte, obedecerte, Señor. Gracias, Señor, por la nueva vida que tenemos en ti, Señor, y la esperanza que tenemos en ti. Señor, gracias por el poder que tiene este mensaje. El Evangelio es tu poder de salvación a todo el que cree. Señor, permítenos compartirlo con otros para que también sean libres en Cristo Jesús. Señor, gracias por habernos adoptado, por habernos incluido en tu familia, por permitirnos recibirte, Señor, y hacernos tu templo. Gracias, Señor, porque somos ah, bendecidos inmensamente por estas verdades, Señor. Y si hay alguien de los que escuchen este estudio que entiende por primera vez que tiene que entregar completamente toda su fe en ti, para que tú lo limpies, lo regeneres, lo transformes y le des nueva vida en Cristo Jesús, Señor, que
lo confiese, que diga que cree solo en ti, que espera solo en ti, que confía solamente en la obra redentora tuya, Señor. Gracias por el poder de tu evangelio, Señor. Y como dice tu palabra, que a todos los que te recibieron, a los que creen en tu nombre, les das el poder de ser hechos hijos de Dios. Gracias, Señor, por ese regalo, por esa bendición. Bendito seas. A tu nombre sea la gloria siempre. Amén. Amén. Que Dios los bendiga.